La democracia ateniense o Edad Dorada se encuentra en el periodo conocido como Pentecontencia, que va desde la victoria sobre los persas en la guerra de los Médicas hasta el comienzo de la guerra de Peloponeso. Este periodo es especialmente importante en Atenas porque es donde se consolida el sistema democrático y cuya máxima figura histórica fue Pericles, uno de los estrategos más importantes de la historia griega. La más importante, Thomas Paine, en 1972, una América. Lo que Atenas fue en miniatura, América lo será en relevancia. Con esto quiso decir que prácticamente Atenas introdujo al mundo moderno su característica frente al teatro, la cultura, la filosofía, la arquitectura, todas esas apartes a la cuestión moderna, pero lo más importante fue la democracia. Eso fue lo que quiso decir Thomas Paine. Los grandes momentos de la democracia griega, en palabras del profesor Álvaro Echeverría, dice que tres grandes momentos con tres grandes personajes. El primero, llamado el origen de la democracia griega, en el cual lo encabeza Solón, un hombre sabio, nada de excesos. En un segundo momento encontramos la consolidación encaminada con Clisthenes, y por último el perfeccionamiento de la democracia por Pericles. Pero entonces a partir de Solón desaparece la esclavitud de los atenienses y surge la idea de la libertad para ser ciudadanos, porque para poder ser ciudadano debía de ser primero libre. Dentro de la participación ciudadana pues se encuentran tres dominios institucionales que hacen parte de la política. Tenemos lo militar y lo religioso. Pero ¿qué significaba ser un ciudadano en Grecia? Podía ser esclavo. Los ciudadanos atenienses fueron divididos en 4 clases sociales censitarias ordenadas de acuerdo al nivel de la riqueza de sus integrantes. Los más ricos podían optar a cargos de gran importancia como ser arcontes o participar en la bula, y los más pobres solo podían participar en la eclesía o en la Asamblea Popular Legislativa, la Eliala o el Tribunal de Justicia, ya que pues prácticamente esta participación pues se dividía en tres, que sería la institucional, que es la parte política, la militar y la religiosa, siendo pues los pilares de Atenas pues la democracia como tal, una sociedad democrática, un desarrollo de la cultura y las artes, y se fomentaba la libertad individual. El Areópago era un foro abierto para el debate filosófico. En la colina de este nombre pues se reunían en los inicios del Consejo de Atenas. Después el nombre se aplicó al consejo mismo, que en tiempos de Pablo probablemente se celebraban las sesiones en el edificio junto a la plaza principal. ¿Qué se realizaba allí? Pues prácticamente ocurría allí el Consejo del Areópago, que tenía la función de dictar las leyes que regían en la ciudad, así también como para juzgar a quienes habían cometido cualquier tipo de crimen importante. Pero esto se redujo a partir del año 462 a.C., ya que fue perdiendo su poder y la importancia que el consejo poseía porque le retiraron toda la constitución. Esto lo hizo Fialtes. Existía el centro de Atenas, que era donde se reunían todos, se llamaban el Nix. Las asambleas les llamaban las eclesías, que prácticamente se reunían 40 veces al año en los Nix, que era prácticamente significa una reunión abarrotada, o sea que existía mucha gente. Los que podían votar eran los mayores de 20 años o 20 años cumplidos, y los de 30 años en adelante eran los que solamente podían ostentar el papel de magistrados, la magistratura, que prácticamente eran aquellos grandes oradores. Se distinguían, se caracterizaban por ser grandes oradores. Tenían 10 distritos, prácticamente se dividían en 10 distritos. Del consejo ejecutivo les llamaba quitanos. Cuando iniciaban el Nix, le hacían con un sacrificio a Zeus como tal. Las mujeres, una característica también importante es que las mujeres no podían participar del Nix, o sea, de las asambleas, pero sí tenían un papel muy importante en las ceremonias religiosas. El poder del Areópago especialmente estaba tendido en 3 instituciones democráticas, que estaba el Consejo de los Ciudadanos, la Asamblea del Pueblo y los populares. Dentro de la Asamblea Popular o Eclesia habían de 35.000 a 40.000.
Ellos votaban las leyes y participaban en conflictos bélicos. Eran poseedores de tierras y tenían el poder de la palabra. Para Solón debemos partir que la idea de libertad pues nace del propio concepto de ciudadanía. Para Solón pues no cabía la idea de que un mismo ciudadano ateniense fuese esclavo como ciudadano, ¿sí? Dando el concepto de ciudadanía como aquella persona que debería intervenir en todos los asuntos públicos como hombre libre. Entonces, desde el mismo concepto de ciudadanía nace el mismo concepto de la libertad. Respecto a Clitenes, podemos decir que pues, él estableció algo muy importante que fue el principio básico de la isonomía. ¿Qué se refiere a eso? O sea, la igualdad para todos, o sea, todos los ciudadanos de Atenas, y fue el principio, porque al principio lo que pasa es que había mucha esclavitud, entonces se acabó la esclavitud y ya no se menospreciaba pues a ningún ciudadano. Tenemos unas diferencias que hay entre las dos, es en la democracia griega y la democracia moderna, que primero que todo en la griega no existían los partidos políticos, ¿sí? Uno de esos. En la democracia moderna hay variedad de partidos políticos. En la democracia griega no existía ninguna oposición, y en la democracia moderna hay oposición, que son grupos de partidos políticos que critican los actos de las otras fuerzas políticas. En la democracia griega los funcionarios eran seleccionados por sorteo, ¿sí? De una minoría era por votación. En la democracia moderna los parlamentarios son seleccionados por sufragio universal. O sea, ¿qué significa esto? O sea, consiente el derecho a la votación de toda la población mayor de 18 años. Dentro de esas fragilidades que encontramos, digamos así, entre la democracia ateniense, que en muchas ocasiones se da como algo perfecto, demostramos o se demuestra dentro de la literatura que la esclavitud como tal en su momento no desapareció. La esclavitud desaparece para los atenienses, pero igualmente sigue incursionando la esclavitud de otras naciones, y que al mundo contemporáneo diría yo que seguimos en la esclavitud de las masas. Más que la exclusión, los atenienses tuvieron gran impacto en la inclusión. Aquí menciono la inclusión o parto desde la inclusión, porque pues igualmente en su perfección de la democracia se trató de tener la inclusión a todos los sectores, pero no se tuvo o se excluyó a las mujeres dentro de la política, ¿sí? La esclavitud también fue una parte de la exclusión, y pues todas las barbaries que se crearon frente a la ignorancia que se cometió dentro de esa democracia, que es el ostracismo, ¿sí? Que pues el ostracismo era aquella que se sometía a la asamblea por voto, donde se daba prácticamente la participación del pueblo y se le daba como ese control. De una forma se le dio el control para identificar a esos líderes que podían ser un riesgo para la democracia y que se podrían convertir en unos tiranos. Pero esa herramienta que se creó fue peligrosa y se causó mucha demagogia, digamos así, que se dio pues prácticamente sobre ese poder de la retórica, la oratoria, esa oratoria audaz que tenían muchas personas y que encauzaban al convencimiento de todas las masas o de las mayorías para decir y señalar quién era el posible riesgo que estaba contra la democracia. Y fue como así se cometió tanta ignorancia política pues considerable contra la población griega, y que prácticamente se creó esa demagogia, ese poder de convencimiento, de señalar, por ejemplo, a muchas personas ilustres como fue Aristides, Crisiastes, Protágoras, Antágoras, pero que igualmente el más grave y el que rebosó pues prácticamente la copa fue prácticamente la muerte de Sócrates, ¿sí?
que fue algo pues muy perverso. Entonces mírese que no todo fue perfecto dentro de la democracia. Ellos tuvieron la capacidad de inventar la democracia, de inventar el control político, la participación ciudadana, de darle el poder a las masas más vulnerables, a los más pobres, darle esa participación. Y miren que se cometió esos errores tan grandes en esa ignorancia, y que a un mundo contemporáneo estamos no muy lejos a continuar en los mismos errores. Estamos hablando que algo muy importante que sucedió en la democracia griega, ella se divide en tres partes, en tres etapas, ¿sí? De las tres etapas, la primera pues, fue el origen de la democracia, que ella fue llevada a cargo de Solón por 22 años, que él fue el que estuvo pues a cargo. El segundo periodo fue la consolidación, que fue llevada a cabo por Cristeles, y el tercer periodo, que fue el perfeccionamiento de la democracia con Pericles, que lógicamente pues esa fue una etapa muy importante, porque fue cuando llegó la igualdad para todos, que todos podían ocupar cargos importantes del Estado, que ya anteriormente lo nombramos, que se llama isonomia, ¿sí? Respecto a Clitenes, podemos decir que pues él estableció algo muy importante, que fue el principio básico de la isonomía. ¿Qué se refiere a eso? O sea, la igualdad para todos, o sea, todos los ciudadanos de Atenas, y fue el principio, porque al principio lo que pasa es que había mucha esclavitud, entonces se acabó la esclavitud y ya no se menospreciaba pues a ningún ciudadano.